Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Son las primeras palabras de la Torá. En el principio, Elohim creó el cielo y la tierra. Y hay tanto que está encerrado en esta simpleza de palabras, en esta primera frase de la Torá. Bereshit es el principio de los principios. Es un inicio que en realidad no tiene un empiezo, es un inicio continuo. Es un inicio que siempre está presente, es un inicio que nunca se acaba. Y sé que no es fácil concebir estas ideas, pero trataremos a lo largo de nuestra plática de ir aclarando estos puntos. Dicen los cabalistas, dice en particular Rabbi Yitzhak Luria de bendita memoria, que Bereshit tiene las mismas letras que Be'alef Tishrei, que quiere decir el 1 de Tishrei. Tishrei, sabemos, es este mes de Libra en donde suceden pues todos estos eventos, Rosh Hashanah, los Aser Yemei Teshuvah, los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret y Simchat Torah. Es un mes pletórico de eventos y de festejos. Y según Yitzhak Luria, Bereshit tiene, y no según él, aquí lo demostramos, ¿verdad? Son las mismas letras Be'alef Tishrei, que quiere decir el 1 de Tishrei. Es así como si fuera una sugerencia que el primer día de Tishrei es el inicio de todo. ¿Qué inicio? ¿De qué inicio estamos hablando? ¿Y por qué el inicio de todo? En realidad hay una fecha precisa, de acuerdo a la Kabbalah y a los sabios, en que se creó el mundo, y es el día 25 de Elul, es decir, 6 días antes. Pero justo es en el sexto día en el que se crea el hombre, y por ello es que Yitzhak Luria nos dice Be'alef Tishrei. Bereshit en realidad no es la historia de la creación de los universos y de los mundos. Bereshit es la creación de cada uno de nosotros, es el inicio de cada uno de nosotros, y del ser humano como grupo. Vuelvo a repetir, el día de la creación es el día 25 de Elul, y 6 días después es el 1 de Tishrei, cuando 6 días después se crea el hombre en el sexto día. Y entonces aquí estamos hablando de algo que va mucho más allá de la descripción alegórica de la creación del mundo en 6 días, con un séptimo día de descanso, en donde pues se crea todo lo que conocemos. Sí, desde luego esto es algo muy trascendente, y tendremos que explicar qué significa que el mundo fue creado en 7 días. ¿De qué estamos hablando? En realidad no estamos hablando de la creación del mundo en 7 días como los conocemos, estamos hablando de la creación de fuerzas de conciencia. El número 7, sabemos, está relacionado con las 7 sefirot, con las 7 expresiones del Creador, con las 7 formas en que la fuerza divina se presenta en nuestras vidas. La Torah empieza diciendo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y por cierto, la parte creativa se la deja a este nombre de Dios, no llamado el Yud Kei Vav Kei, no el Havaya, no el tetragramatón, sino este nombre llamado Elohim,
que está relacionado con el aspecto de fuerza de juicio y que está relacionado con el aspecto del mundo físico, el mundo de la densidad, el mundo en donde hay la fuerza del deseo y de la atracción. Y por cierto, se dice el nombre de Elohim 32 veces para ser exactos. De nuevo el número 32 aparece. Por ahí hemos hablado de ese número 32. Y el número 32 es la relación con esta fuerza divina llamada Jochma. Son los 32 senderos de la sabiduría. 32 Shvilei o Netivei Jochma. Y por ello es que se dice que este proceso creativo empieza desde ese lugar espiritual, desde esa concepción espiritual llamada Jochma. Hay una discusión muy interesante porque la primera letra de la Torá es una bet grande, y sabemos que las letras que aparecen como grandes versus el tamaño normal de las letras de la Torá aluden a Binah, mientras que el resto de la Torá está escrito en un tamaño estándar que alude al aspecto de Tiferet o Zeir Anpin, a este nivel de canalización de la luz del Creador, en donde justo hay este paso de energía o de luz entre los mundos de las supercausas al mundo de lo fáctico, al mundo de la expresión terrenal. Y sin embargo se nos dice que hay una alusión a Jochma. De hecho, los sabios nos dicen que la Bet como letra doble, Kfulá, letra doble, tiene dos pronunciaciones. Una pronunciación que es una B labial, que es la que usamos mayormente en español, porque realmente prácticamente ningún hispanoparlante pronuncia la V labiodental en su lenguaje normal. A lo mejor hace un esfuerzo de elegancia pudiera pronunciarse así, pero en realidad pocos son los hispanoparlantes que pronuncian la V de esta manera. En hebreo, sin embargo, sí es muy clara la diferencia y se utiliza ambas pronunciaciones. Y la pronunciación de Breishit es justo la pronunciación labial, Breishit. La Bet que tiene esta pronunciación de la forma labial está expresada con una Bet que tiene un punto. El punto que es este Dagesh, y que hace que el sonido sea B. Hay unos que dicen que es el sonido fuerte y otros que dicen que es el sonido suave. No importa, es el sonido labial. Pero nos dicen los sabios que este Dagesh justamente es la expresión de Jochma dentro de Binah. Es la expresión de esta fuerza todavía más elevada que Binah, y que es la fuerza que la Torá nos canaliza hacia nosotros. La primera frase, Breshit, alude justamente a este mundo de Jochma, a este mundo llamado el mundo de la emanación, que es Atzilut. Bara Elohim, se nos dice, es el mundo de Briah. Bara, Briah, es el mundo de la creación. Et Hashamayim, los cielos, es el mundo de la formación, Yetzirah. Ve'et Haaretz es el mundo
de Asiyah, el mundo de la acción. Así que tenemos Breshit, el mundo de la emanación, Bara Elohim, el mundo de la creación, Et HaShamayim, el mundo de la formación, Ve'et Haaretz, el mundo de la acción. Es decir, que en realidad en esta frase, la fuerza de la Torá, nos da todo el proceso creativo. Este proceso creativo queda encerrado en esta oración. Y no es sino para cada uno de nosotros la posibilidad de encontrar continuamente ese principio de nosotros mismos. Porque en realidad de lo que se trata es de ir al origen, de ir a la esencia, de ir al principio. Hay quienes quieren ir adelante o hacia atrás o hacia arriba. Nuestro maestro de bendita memoria nos decía, a donde queremos ir es al punto original, al punto de donde partimos, al principio, en donde todo era perfección, en donde todo era luz, en donde no había ninguna brizna de imperfección, de dolor, de sufrimiento, de desconexión. Cuando la Torah nos dice, Breshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, quizá gramaticalmente, como nos dicen los sabios, tampoco es correcto, porque lo correcto sería decir, Breshit bara Elohim Hashamayim ve'haaretz, no et Hashamayim ve'et haaretz, que quiere decir la tierra, los cielos. No es la forma que gramaticalmente sería más aceptada, pero sabemos que la Torá no es poesía ni incluye ni una sola letra de más. Nos dicen nuestros sabios que en realidad esto hace alusión a las dos formas, a los dos paradigmas bajo los cuales funciona la realidad total, y que es el sistema del juicio y el sistema de la misericordia, el sistema de la severidad y el sistema de la oportunidad, la misericordia, las oportunidades. Así que en realidad de lo que nos habla el Breshit es el secreto de poder reinventarnos en toda nuestra gama de posibilidades en todo momento. Y justamente en estos días, pues es lo conducente para tener esta visión de cada uno de nosotros de cómo podemos reinventarnos, de cómo podemos reiniciarnos, de cómo podemos plantar el principio del resto de nuestras vidas. Porque como ya lo decía alguien por ahí, en una frase un poco de la nueva era, del New Age, hoy es el principio, el resto de tus días. Y es verdad, nosotros debemos de levantarnos cada mañana para hacer lo mejor, porque es el principio. Lo que quedó atrás es parte de nuestra experiencia, es parte sobre lo cual construimos, pero en realidad lo que importa es el momento presente y lo que viene. Así que también Et HaShamayim ve'et haaretz alude a las letras Aleph y Taf, la primera y la última del alfabeto, con lo cual también se nos da la alusión de lo que los cabalistas nos han dicho siempre, la forma en que nosotros podemos incorporar la luz del Creador es a través del aspecto meditativo y de la fuerza de las 22 letras hebreas, de Aleph a Taf. Las 22 letras hebreas que aparecen aquí mencionadas en forma un tanto encubierta con la partícula et Hashamayim, et haaretz, en realidad nos hablan de la contundencia, de la fortaleza,
del sistema meditativo a través de las 22 letras hebreas. Enseguida dice, Vehaaretz haitá tohu babohu, y la tierra estaba desordenada, caótica, desolada. Vehaaretz haitá tohu babohu. Los cabalistas nos dicen que de nuevo este es una alusión, es la revelación de un secreto, y nos dicen que tohu, que tiene la relación con el elemento de desolación y de caos, tiene que ver con este sistema o con este evento cósmico llamado la ruptura de las vasijas originales. Quiere decir, desde el punto de vista de la Kabbalah, en el principio de los principios, lo único que existía era el fulgor y la conciencia absoluta del Creador, sin ningún tipo de división, sin ningún tipo de grado, simplemente esta perfección que todo lo ilumina, esta perfección que está en todos lados, esta perfección que lo contiene todo, esta perfección que no le hace falta absolutamente nada. Y sin embargo, hay un momento en que esta fuerza, y ese quizás sea el más profundo de los secretos, decidió crear algo diferente a sí mismo. Cuando la perfección absoluta estaba ya ahí incluida. Este es el gran misterio. ¿Por qué el Creador decidió crear algo distinto, crear algo fuera de sí? Nuestros sabios nos resuelven esto diciendo, no te preocupes de analizar eso, que ese es el secreto de los secretos, porque nunca vas a llegar a una conclusión y a lo mejor hasta pierdes la cordura. Lo que nos pueden decir nuestros sabios es de que el Creador deseó crear esta realidad fuera de sí mismo por su infinito deseo de amor y de infundir a lo creado, siendo el epítome, la opus máxima, la obra máxima del Creador, el ser humano. Y entonces la idea de la creación es haber hecho todo un escenario para infundir a los seres humanos, sus hijos predilectos, con todo tipo de abundancia, con todo tipo de bendición, con todo tipo de benevolencia. Y es ahí donde los sabios nos dicen, quédate con eso. La razón por la que el Creador creó es para llenarte de abundancia, para llenarte de felicidad, para llenarte de bendiciones. Hay gente que diría, wow, esto es algo muy distinto a lo que yo estoy pasando, ¿no? Es algo muy distinto a la historia de la humanidad. Pero bueno, vamos a ver. Esta primera acción creativa, se nos dice, fue tan contundente que estas primeras vasijas que fueron creadas para contener el fulgor del Creador no pudieron contener esta luz y se rompieron. Y en la Kabbalah se nos habla de estos 7 reyes de Edom que sucumbieron, que se pulverizaron, porque sus vasijas no pudieron contener el fulgor del Creador. Y fue hasta Babohu, en la parte de Tohu Babohu, ¿verdad?, que hubo esta rectificación, esta creación de una 8ª vasija, se nos dice en la literatura cabalista, que hizo el tikkun, la rectificación de todas las vasijas anteriores, y que este rey, un rey exaltado llamado Ben-Hadar,
fue el que sí subsistió, el cuya vasija sí pudo continuar, y de ella realmente se deriva este eón, esta época de creación en la que vivimos. Siendo que una primera época de creación fue totalmente destruida, se destruyó. Podríamos preguntarnos, ¿Dios en su perfección no calculó que estas primeras vasijas se destruirían, que no aguantarían el fulgor, que no serían lo suficientemente afines para procesar y revelar esta luz y tendrían que ser destruidas? Dios, en su infinito conocimiento, en su infinita sabiduría, ¿no lo sabía? ¿Fue un ensayo y error? Claro que no, por supuesto que no. Todo esto es parte del gran proceso creativo, y entonces tenemos que esta destrucción de estas primeras 7 vasijas en realidad aluden a la primera fuerza que fue creada. Y la primera fuerza que fue creada, nos dicen los cabalistas, y en particular esto en forma maravillosa es explicado por el rabí Yehuda Ashlag, de bendita memoria, este gran cabalista contemporáneo que falleció en los años 50 del siglo XX y que tradujo todos estos conceptos tan grandilocuentes y difíciles de entender y difíciles de aterrizar a nuestra vida y difíciles de derivar de ellos algún mensaje práctico. Él lo hizo. Y él nos presenta con esta idea de que lo primero que realmente se creó, el diferenciador entre algo que no existe fuera del Creador y algo que existe fuera del Creador, es un aspecto llamado deseo. El Creador no tiene deseo, el Creador tiene la voluntad de la expansión. Y aquello que fue creado nuevo, fuera de la condición esencial del Creador, fue lo que llamamos vasija. ¿Y vasija qué es? Vasija es un receptáculo. Vasija es el aspecto de deseo. Y esta es la verdadera creación. La capacidad de alguien fuera de Dios de atraer y desear la luz del Creador para volver a Él. De tal forma que en este acto de desear la luz del Creador, esta nueva entidad creada, llamada la vasija, se vuelve tan afín que de nuevo se funde con el Creador y se vuelve uno. Y esta es la idea. Es decir, llenar a aquello que ha sido creado con todo el fulgor, las bendiciones, la abundancia que en esencia tiene el Creador, simplemente para dar oportunidad a algo fuera de sí, hablando del Creador, que tenga la misma capacidad de crear. Y el origen de todo ello es este aspecto llamado razón, voluntad, deseo, que en su máxima expresión, el Rabbi Ashlag nos dice, se llama ta'avá, apetito, hambre, y que se nos habla de que estas primeras 7 vasijas que fueron creadas para contener la luz del Creador, su apetito no fue similar a la voluntad del Creador. Su deseo fue un deseo egótico, un deseo para sí mismo. Y al ser un deseo para sí mismo, se creó un divorcio, una falta de similitud con la fuerza creadora que produjo
que estas vasijas originales se pulverizaran. Esta luz, al llegar a una vasija que es egoísta, lo único que hizo es destruir esta vasija. Pero no fue la voluntad del Creador, fue la incapacidad de esta vasija de contener esta luz a través de desarrollar afinidad con el Creador. Y la afinidad con el Creador es este amor incondicional. Esto no lo hubo en un principio y estas vasijas fueron destruidas. ¿Hubo una falla en el plan? Claro que no. Lo que sucede, y nos explican los cabalistas, es que tuvo que pasar este elemento de permitir que el deseo se comportara en forma opuesta a cómo se comporta la voluntad del Creador. Tuvo que haber este libre albedrío en donde este deseo se comportó en forma egoísta y por tanto sustancialmente distinto a la esencia del Creador. Y por ello fue destruido. Pero esto fue necesario porque sin ello no hubiese habido libre albedrío. Sin ello no hubiese habido este espacio oscuro en donde opera la fuerza contraria del Creador, que es el aspecto del Satán, que también fue creado por Dios. No es una entidad que está en una guerra o en un combate en igualdad de circunstancias con el Creador. La fuerza de la oscuridad es un sirviente del Creador. La fuerza de la oscuridad no es una causa en sí misma, es un instrumento para que el sistema creativo pudiera continuar. Y es este aspecto del Satán, de la oscuridad, del mal, del egoísmo, que permite también que haya verdadero libre albedrío. Porque últimamente lo que el Creador infundió en cada uno de nosotros es la capacidad de ser creadores, de ser causa. Y para ser causa tenemos que tener libre albedrío, y este libre albedrío tiene que tener 180 grados de libertad. Y por ello es que se manifestó lo contrario al Creador en esta primera creación, que desde luego pudiera erróneamente pensarse que fue una creación fallida. No, fue parte del sistema de la creación en donde hubo que primero permitir la existencia del deseo en toda su plenitud, incluyendo el deseo egoísta. Y esto es lo que verdaderamente distanció al Creador de lo creado. Este intenso deseo, nos dicen los cabalistas, se presenta en lo último que fue creado, después de las luminarias y las plantas y los animales. Al final fuimos creados los seres humanos, pero la concepción es de que aquello que es creado al último es lo que es concebido primero. Y el Creador concibió primeramente a este ser, a Bnei Enosh, al ser humano, a los hijos de Adán, para contener toda su luz, manifestar su luz en otro ámbito y al así hacerlo regresar al ámbito original de luz total. Y este es el plan. Este plan no ha cambiado. Por ello es que esta segunda creación con este rey llamado Ben-Hadad, en donde una vasija virtuosa que sí pudo contener el fulgor del Creador, es esta vasija que justamente representa el aspecto de la rectificación.
del tikkun. Y lo que la Torá nos narra en cuanto a la historia de Adán, el primer hombre, de Javá, la primera mujer, de sus hijos, Caín y Abel, y el resto de la descendencia, no es más que una réplica a un nivel, digamos, más cercano a la realidad terrena, aunque no podemos decir que Adán es una realidad terrena, es una realidad que está arriba de lo terreno, pero sin embargo tuvo que suceder para que todo el aspecto creativo en donde aparecemos los seres humanos, hoy casi 7.300 millones de ellos, con esta partícula que el mismo Creador insufló dentro de cada uno de nosotros y lo hace cada vez que amanece, cada vez que despertamos y agradecemos, así es, agradecemos que de nuevo somos insuflados con esta partícula de Él y de vida, que es nuestra alma. Y nuestra alma es deseo. Y lo que estamos haciendo aquí por vidas y vidas y vidas es justamente rectificar la desconexión o lo que se llama el pecado de Adán. Puesto que Adán en su momento también tuvo este libre albedrío y lo usó en forma egótica, lo usó en forma que no era para servir a la creación. De hecho, se dice que Adán, antes de unirse a Javá, tenía otra esposa cuyo nombre no es bueno pronunciar, Lilith. A lo mejor las feministas se enojan conmigo, pero esa es la recomendación. Y Adán cohabitó con este ser que ni siquiera era un ser físico, era un ser etéreo, pero que representaba el aspecto del deseo de recibir para sí mismo. Y con este ser impuro, Adán engendró múltiples seres también impuros, que finalmente se nos dice son los que tuvieron que ser rectificados a través del diluvio. Y hablaremos de eso en la próxima porción de Noaj. Pero baste entender que estamos aquí en esta posibilidad de ser como Dios. Y para ser como Dios tenemos que tener deseo y tenemos que tener libre albedrío. Y el libre albedrío nos dice cómo manejamos nuestro deseo. Es harto difícil, puesto que inclusive nuestro Padre Celestial o nuestro Padre, del cual venimos los seres humanos, Adán, aun cuando estuvo tan cerca del Creador y tan cerca de los eventos, digamos, espiritualmente originarios de la causa, se equivocó también. Y estamos aquí todos, hombres, mujeres, rectificando esta equivocación, que finalmente es la rectificación del deseo que no es un deseo afín a la luz. La Torá nos dice, Vayehi or, que haya luz. Esto fue en este proceso inicial, que haya luz. Quiere decir, el Creador, la fuerza suprema, insufló su esencia a la vasija, a cada uno de nosotros. Esa es la luz que nos entrega. Y por ello decimos que cada uno de nosotros es una partícula de la divinidad. Y este proceso de Vayehi or es cada vez que nacemos,
cada vez que despertamos quizá, somos insuflados con esta alma. Y este aspecto de Vayehi Or es la fuerza que nos da todos los días este ser supremo en forma amorosa para superar todo el aspecto de la oscuridad. Y dice la Torá, y hubo luz, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de la oscuridad. Vayar Elohim et haor ki tov, vayavdel Elohim ben haor u ben hachoshech. Quiere decir que esta separación entre la luz y la oscuridad es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y la oscuridad tiene que estar allí, porque si no está la oscuridad no hay trabajo que hacer y no hay mérito que lograr y no hay la posibilidad de ascender en conciencia y de llegar al principio. Ahí donde empezamos, ahí terminamos. La oscuridad no es nada más la oscuridad física, la ausencia de la luz. La oscuridad es lo contrario a la fuerza suprema del deseo de impartir, de la voluntad de impartir. La oscuridad es el deseo de recibir para sí mismo, como nos dicen los cabalistas. Es Ratzon lekabel, el deseo de recibir para sí mismo, nos dice el Rabbi Ashlag. Y como hemos dicho, la verdadera creación no es más que esto que salió de la nada, el Yesh Mi'ein, que es algo distinto a la fuerza creadora, que es el deseo. Y que por lo que hemos explicado, este deseo tuvo que expresarse en su forma luminosa, pero también en su forma oscura. Estamos aquí para separarnos de la oscuridad, todo lo que ello significa. Separarse de la oscuridad significa el no permitir que la fuerza del ego sea la que dirija nuestras intenciones. El hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador, así dice. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene ojos, nariz, boca. No importa, no lo sabemos. De hecho, de acuerdo a la concepción espiritual del judaísmo, ni siquiera podemos pensar en estos términos. Sería algo pecaminoso, sería algo totalmente ausente de verdad, y lo es. Todas las alusiones en las que se habla de Dios como ser grandioso sentado en un trono celestial y con una apariencia antropomórfica, es decir, parecida al ser humano, son meras alusiones. En realidad, cuando se nos habla que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, es que fuimos infundidos con su nota primordial, que es ser causa. Somos causa, tenemos la posibilidad de ser causa, siempre y cuando actuemos de acuerdo a las reglas del juego. Si no, seremos efecto. Y como no fuimos concebidos para ser efecto, cada vez que nos comportamos como efecto, hay dolor y sufrimiento. ¿Qué quiere decir comportarse como efecto? Cuando experimentas estas situaciones de miedo, de odio al prójimo, de celos, cuando te sientes víctima, cuando te sientes
fragmentado. Esta es la forma en que te estás comportando como un efecto. Y por tanto, no estás en línea ni en vibración con la intencionalidad original del Creador de que seamos causa. ¿Qué quiere decir que somos causa? Se dice Hashem Hakol Yahol, el Creador todo lo puede. ¿Nosotros también? Sí. Nosotros también. Esto es la promesa, esto es lo que Hashem insufló en nosotros, que todos lo podemos, siempre y cuando estemos elevados en esta conciencia. ¿Podemos combatir la enfermedad? Sí podemos combatir la enfermedad. ¿Podemos combatir la adversidad? Sí podemos combatir la adversidad. ¿Podemos combatir la pobreza? Claro que sí. ¿Podemos crear una realidad luminosa y feliz? Por supuesto que sí. Esa es la promesa. Pero se requiere conocer las reglas del juego y se requiere de saber jugar las reglas del juego. Y aunque no pretendo ser simplista, las reglas del juego implican el saber cómo transformar esto que es la fuerza esencial de nuestro ser, de nuestra alma, que es el deseo de recibir. Transformar este aspecto del deseo de recibir para sí mismo en el deseo de recibir con objeto de impartir. Ese es el objeto. Y para ello, todo esto que nuestros sabios nos enseñan, ¿verdad? De la importancia de la humildad, de la importancia de separarse de la arrogancia y este tipo de situaciones que hacen que la persona no cumpla con su función y que no esté en el camino de la elevación, de esta transformación. Y cuando digo transformación, quiere decir que nadie de nosotros viene listo para hacer el trabajo, más que los 36 tzadikim que están en este mundo, en cada generación. Todos nosotros venimos aquí con este aspecto de necesitar transformarnos. Todos nosotros, siempre y cuando seamos normales y estemos encarnados en un cuerpo, experimentamos en forma contundente el deseo egótico. Y no es malo, somos humanos. Lo importante es estar en la conciencia de saber qué hacer con ese deseo egótico y saber que si nosotros dejamos que ese deseo rija nuestra vida, terminaremos como los 7 reyes de Edom que fueron destruidos. Pero si nosotros estamos en la conciencia de la transformación, la conciencia de continuamente ver cómo podemos estar más cercanos al Creador y hacerlo conducente y saber que hay un sistema para ello y ser congruente con este sistema, entonces estaremos del lado de la octava vasija, esa vasija que sí prosperó, la vasija de Ben-Hadar. Se nos habla desde luego de la creación no solo de Adán, sino de Javá. Se dice, no es bueno que el hombre esté solo y por eso hay que crear a su pareja. Y es hermosísimo como la Torah lo dice, Ezer kenegdo. Ezer es ayuda y negdo es en contra de él, una ayuda en contra de él. Y aquí es donde entendemos que el aspecto femenino, la mujer, viene a llevar a cabo de forma genérica un trabajo en donde debe haber una ayuda y una superación del ser humano. Ezer kenegdo, pareciera una contradicción, una ayuda en su contra. ¿Saben?
es muy sencillo establecer que una palanca, que es una fuerza que incide aparentemente en contra de algo, cuando esta palanca es usada, facilita el trabajo. Y las palancas no son más que vectores contrarios. Una puerta en donde la palanca tiene que ver con las bisagras a las que está unida esa puerta, en forma de vectores de fuerza, y esto es física sencilla. Si no hubiera un vector de fuerza en contra de la puerta, esa puerta no se podría abrir. Esa puerta se iría, se caería. Es precisamente porque hay un vector de fuerzas contrarias que la puerta se abre. La fuerza de la femineidad, la fuerza de la vasija, llamada Javá, la fuerza de la parte receptiva del cosmos, tiene como función la elevación de este cosmos a través de ser una especie de palanca. Y por ello, en la tradición judía se dice que el hombre no puede trascender en este mundo sin estar casado con una mujer. Sobre la mujer se dice que es muy deseable que tenga su pareja y que esté casada, pero no hay una exigencia en su trascendencia como lo hay para el hombre. El hombre, se nos dice, si no está casado, si no tiene a su mujer, si no tiene por lo menos un hijo y una hija, no puede trascender y tiene que reencarnar. Son las palabras de los cabalistas. Ezer kenegdo, la mujer en ese sentido viene a ayudar al género masculino a trascender. Y por ello se nos enseña que la mujer viene de Binah, mientras que el ser humano, hombre, viene de Zeir Anpin, quiere decir la mujer tiene un elemento de mayor elevación y de una capacidad interconstruida. Y por ello, por ejemplo, en la tradición espiritual judaica, la mujer no tiene que llevar a cabo ciertas obligaciones que el hombre sí. La mujer no tiene que rezar todos los días, la mujer no tiene que ponerse tefilín o talit. Y otros muchos aspectos. Hay quienes dicen, bueno, es que esta era la postura muy primitiva y quizá discriminatoria de la antigüedad, pero sabemos que la Torá trasciende tiempos y épocas, y en realidad lo que sabemos es que hombres y mujeres tenemos misiones y funciones distintas. Y la mujer tiene este aspecto interconstruido de mayor compasión en general. Desde luego que hay mujeres muy malas y hay mujeres asesinas, pero en general podemos decir que el hombre tiene mucha más proclividad a la destrucción, a la negatividad que la mujer. La mujer tiene interconstruido este aspecto de Binah, este aspecto de la compasión y de la misericordia mucho más acendrado que el hombre. Y por ello son estas dos polaridades, masculina y femenina, y por eso es que Adán no progresó solo. Y bueno, ahí se nos dice que vivían en el jardín del Edén y que todo iba muy bien hasta que Dios, habiéndoles prevenido de que podían hacer todo lo que quisieran y podían comer de todos los frutos de este hermoso jardín, a excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y justo ahí se nos relata que un ser llamado la serpiente, Nahash, dice que era la más desnuda de todas las criaturas. ¿Está uno desnudo
o no. Así dice que la Nahash era el ser más desnudo de todas las criaturas. ¿Qué quiere decir? Cuando se habla de esta desnudez, se habla de este aspecto totalmente contrario a la fuerza de la benevolencia del Creador. Y fue Eva, justamente, a iniciativa de la Nahash, de la serpiente, que invitó a Adán a que comiese del fruto prohibido. Y bueno, esta situación que pareciera inocua, y bueno, pues comió de una manzana, alguien dice que es manzana, otros dicen que era uva, y así hay toda una serie de interpretaciones de cuál era este fruto prohibido, pero viéndolo cercanamente, el haber comido un fruto hace que Dios tenga que enojarse y que negar la existencia edénica a esta primera pareja. Sabemos que la Torah es código y es una serie de alusiones. Y en realidad no es que Adán y Eva hayan comido de una fruta y por eso Dios los castigó. En realidad todo esto nos habla de la posibilidad del libre albedrío usado no para el bien de la creación. Y por ello es que fueron expulsados de este lugar de la vida eterna, del Gan Edén. Y por ello es que el aspecto de la oscuridad tiene más beligerancia en la vida humana que en el origen edénico, en donde nos encontrábamos todos como una sola alma en Adán y Eva. Pero la verdad es que no es que el comer de una fruta hizo que Dios se enojara. Realmente todo esto es una alegoría para darnos a entender que el ser humano finalmente fue infundido con esta capacidad de causa, y esta capacidad de causa conlleva el libre albedrío, y el libre albedrío conlleva el riesgo del egoísmo. Y el egoísmo es lo opuesto a la fuerza creadora. Y tuvieron que ser expulsados porque experimentaron y manifestaron esta primera pareja, Adán y Eva, la fuerza del egoísmo. Y es lo que venimos a corregir. Y la fuerza del egoísmo se manifiesta, como ya lo he dicho, en todos estos seres impuros que fueron engendrados en relaciones sexuales ilícitas. Así que la historia del ser humano desde la creación, y la creación de acuerdo a las fuentes espirituales, no estamos hablando de la creación de acuerdo a Darwin ni a la ciencia, no es nuestro terreno y no nos metemos en eso, y finalmente todo coexiste. Estamos hablando de la esencia humana. Y la historia de la esencia humana, de este ser encarnado en un cuerpo físico, con una partícula del Creador como su esencia, no es más que una lucha continua entre el deseo altruista, el deseo de servir, el deseo de dar a la creación, en este sentido, de dar a los demás seres humanos, a las demás vasijas, y el deseo egoísta, es decir, es esta lucha continua. Y esto se manifiesta en las grandes causas de la humanidad y se manifiesta en los grandes errores de la humanidad y de los individuos, ¿verdad? Las grandes equivocaciones y el dolor y el sufrimiento que infundimos unos a otros en forma innecesaria. No es más que es esta parte del error de la causa inicial, ¿verdad? Para la que fuimos creados. Y este error es
el haber preferido el aspecto del deseo de recibir para sí mismo versus el deseo de recibir, sí, recibir porque somos receptorios, pero con el objeto de impartir. Es decir, hay que pasar por la experiencia del intenso deseo de recibir. No nos podemos ausentar de ello. No podemos ser campeones sin haber pasado la prueba. No podemos ser los atletas olímpicos sin haber corrido el maratón. Tenemos que enfrentarnos, pasar los fuegos del deseo y ahí, en este lugar intenso, en este lugar de intenso deseo, tener la inteligencia y la valentía de llevar esta fuerza maravillosa, creativa, al buen destino. Ahí es donde podemos resumir que está la gran trascendencia del ser humano o la gran equivocación y el dolor y el sufrimiento más grande que como género humano hemos creado, el deseo de recibir para sí mismo. Solo es al remontar este aspecto del deseo que alcanzamos la verdadera trascendencia, la verdadera felicidad y el verdadero propósito para lo cual fuimos creados. Y entonces le damos, como decimos, Nahatruach leboreinu, le damos felicidad a nuestro Creador. ¿Cuándo? Cuando podemos remontar el aspecto del deseo de recibir para sí mismo, cuando podemos retornar a Él. Y ¿qué es retornar a Él? Él es estar en afinidad de forma, en afinidad de mentalidad. El Creador es absoluto dar. Nosotros no podemos ser absoluto dar. No somos el Creador. Tenemos una partícula del Creador. Pero sí podemos, en momentos, tomar lo que el Creador nos da y tomarlo para nosotros y para ser felices y para llenarnos de abundancia, pero en el así hacerlo, también servir a la creación y ser afín al Creador, ser como el Creador, en donde también irradiamos esa luz a través de nuestros recursos, a través de nuestra sabiduría, a través de nuestras acciones, de nuestro servicio a los demás, a través de crear el bien que derrota al mal, no a palos ni guerreando, sino simplemente emanando más y más y más luz. Así que, así como fuimos expulsados del Edén, en nuestra versión de Adán y Eva que todos tenemos, así la idea es regresar a este jardín del Edén. Y el Creador en su infinita misericordia nos da la oportunidad de hacerlo por nuestro propio pie. Y claro, como hay un tiempo para todo, hay un momento en que esto tiene que suceder, y si no sucede por nuestro libre albedrío, sucederá por la voluntad del Creador. Y al final todo será luz como en el principio, pero el proceso depende de nosotros. Queremos retornar a este Gan Eden, a este jardín del Edén, a través de la altura de conciencia, a través de llenarnos del amor y emanarlo, o a través de la purificación terrible del dolor y del sufrimiento. De nosotros depende.